Hola queridos hermanos, nuevamente aquí para otro ratito de la palabra de Dios que quería compartir con ustedes. Y ahí vamos a leer para comenzar en esta ocasión en Génesis el capítulo 1 y el versículo 26 en adelante. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim los creó, varón y hembra los creó. Leo también el 28. Y los bendijo Elohim, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta aquí por el momento. Hemos estado viendo anteriormente, ¿no es cierto?, basado en esto de conocer a Dios, hemos visto el nombre de Elohim, ¿no es cierto?, el nombre de Dios, en esta semana estaremos viendo un poco de ese nombre, estaremos reflexionando en base a ese nombre, al nombre Elohim. Vimos, ¿no es cierto?, su importancia y cómo este nombre, de ser un concepto, porque el Elohim es un título, ¿ya? Y este título, como antiguamente se le daba a los dioses y autoridades terrenales, y cómo pasó a ser un título del único Dios verdadero, y fue entonces cuando este título pasó a ser la expresión misma de Dios, perdón, la expresión máxima de Dios, el nombre Elohim. Eh, por esta razón, ¿no es cierto?, reflexionaremos sobre este nombre, Elohim, y para eso leímos, ¿no es cierto?, Génesis capítulo 1 del 26 al 28. Porque ¿qué significa? Hemos visto, ¿no es cierto?, hemos visto qué es lo que es, o sea, cómo Dios en su palabra dice que fuimos hechos a imagen de Elohim. Ya dice el versículo 26: entonces dijo Dios: dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué significa ser a la imagen de Dios? Ser a la imagen de Elohim significa reflejar a Dios en la creación. ¿Ya? Él creó todas las cosas. Él creó todas las cosas por el poder de su palabra. Y el que el hombre sea la imagen de Elohim significa que yo debo reflejar a Dios en la creación. Imagen y semejanza son palabras que son sinónimas entre sí. Por lo tanto, en el estricto rigor está enfatizando el propósito, ¿no es cierto?, por el cual fuimos creados, ser la imagen de Elohim, la imagen de Dios. Esta imagen incluye a todas las personas humanas, toda la humanidad, ¿ya? La imagen no se basa en el género, que está tan de moda hoy en día, ¿no es cierto?, hablar de género, o sea, de la percepción. No se basa en eso, ni tampoco se basa en el sexo biológico de las personas, ¿ya? En el sexo propiamente tal. No se basa en eso la imagen de Dios. Habla de la humanidad completa. La humanidad completa fue creada a imagen de Dios. El pecado lamentablemente ha afectado esa imagen de alguna manera. Después de la caída, ¿no es cierto?, los hombres siguen siendo portadores de esta imagen, ¿ya? Pero su reflejo es el de un espejo dañado, opacado, ¿no es cierto?, sucio, que distorsiona la imagen para la cual fuimos creados. La imagen en el Nuevo Testamento es un concepto cristológico. La imagen de Dios, la imagen de Elohim en el Nuevo Testamento es un concepto cristológico, o sea, que evoca a Cristo, ¿ya? En el Nuevo Testamento el lenguaje de la imagen generalmente está relacionado con la redención y con una nueva creación. Dice Romanos 8:29, lo voy a buscar, dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos a ver.
dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, hablando de los creyentes, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces ahí habla de que el propósito de esta imagen de Dios apunta a Cristo. Ya, apunta a Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 49, dice que hemos traído, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, hablando del Señor. Eh, eh, entonces, la imagen de Dios en el Nuevo Testamento evoca, ¿no es cierto?, el proceso del creyente para conformarse a la imagen de Dios. Pero esto no excluye a la humanidad. Sigue igual esa situación. Quizás en el creyente hay un mayor requerimiento a conformarse a la imagen de Dios, pero la humanidad en general sigue con el propósito de que sean la imagen de Dios. Santiago, el capítulo 3, el versículo 9, está hablando de la lengua, ¿no es cierto? Y dice, con ella bendecimos al Padre, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces se mantiene el propósito, ¿no es cierto?, de que el hombre sea imagen de Dios, y en el caso del creyente es un mayor requerimiento a conformarnos a alcanzar la imagen de Cristo, quien es la imagen del Dios invisible. También la imagen de Elohim no es estática, o no sea, no es exclusiva al concepto que tenemos en Génesis capítulo 1, ¿ya? No está subordinada solo a ese lugar, a esa porción de la Biblia, sino que se está moviendo, ¿no es cierto? Lo vemos en el transcurso, sobre todo en el Nuevo Testamento, a una meta final, que es conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, que nosotros seamos a la imagen de Elohim nos define en tres aspectos, ¿ya? Nos define en tres aspectos. El primero es el aspecto estructural, ¿no es cierto? Somos imagen de Elohim en lo estructural. La humanidad es única con respecto a todas las otras criaturas que Dios creó. El hombre, la humanidad es única en esencia, en ser, ¿ya? Porque a diferencia y lo vamos a ver un poquito más adelante, a diferencia de los animales, el hombre tiene una relación, ya que ese es otro aspecto dentro de lo que es que nosotros seamos a imagen de Elohim. Pero nosotros nos da esa capacidad de ser únicos, ya, de poder, si bien no es en el sentido de inteligencia, porque eso excluiría a las personas que tienen ciertas discapacidades cognitivas y mentales, sí da ese razonamiento, ya la capacidad de analizar o de pensar, ya sea en lo más mínima, en la más mínima expresión, en la más pequeña expresión, o son potenciales razonadores, a diferencia de los animales. Y digo potenciales razonadores porque los bebés no razonan todavía, ¿ya? Entonces, no por ello quedan excluidos de esa imagen de Dios, sino que la naturaleza humana tiene ese fin, ¿ya? En otro aspecto que también somos la imagen de Elohim es su funcionalidad. Dios nos creó con una función, nos dio, así como Dios es gobernante de todo, nos ha dado a nosotros autoridad para gobernar la tierra. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26, donde leímos, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Está hablando ahí de cómo Dios le ha designado una función que es el ser el gobernante, señoree, ¿no es cierto? También vemos que cuando lo coloca a Adán y al hombre en el huerto del Edén para que labrase la tierra, para que trabajase la tierra. Entonces somos a imagen de Dios en cuanto a su funcionalidad, de que somos administradores de lo que Dios nos ha entregado. También tenemos el otro aspecto, el tercer aspecto a que se refiere el que seamos imagen de Dios, está en que está en el aspecto relacional, ¿ya? Está en el aspecto relacional. Como Elohim
se relaciona a sí mismo en la Trinidad, ¿no es cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, dice, hagamos al hombre a nuestra. Está hablando, ¿no es cierto?, en ese consejo divino. Hay una relación en la Trinidad. Así Él también ahora incluye al hombre para que se comunique con esta Trinidad. Por eso nosotros, por ejemplo, cuando oramos, oramos al Padre por medio de su Hijo, y quien nos guía en esta oración es el Espíritu Santo. Él es el que nos inspira a poder hablarle a nuestro Padre. Ese es el aspecto relacional, ¿ya? Otro aspecto dentro de la relación, ¿no es cierto?, de Dios con el hombre, como característica, ¿no es cierto?, para ser, de ser a la imagen de Elohim, está en que Él nos da tareas. Dice el capítulo 2, versículo 15, dice, tomó pues Yahvé a Elohim, ¿no es cierto?, tomó pues Yahvé Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y la guardase. ¿Ya? Le dio tareas. ¿Ya? Esa es una relación entre Dios y el hombre. Le asigna actividades, le asigna misiones. ¿Ya? Así como también el Señor a nosotros en ese aspecto relacional, a los creyentes, nos ha dado misiones, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Mm? Otro aspecto dentro de esta relación con Dios que nos hace a la imagen de Elohim es que Él da órdenes y advertencias. Ahí mismo en el 2.16 dice, y mandó Yahvé a Elohim diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol que está en medio del huerto no comerás, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque del día de que de él comieres ciertamente morirás. Dios le da una orden, restricciones, ya en estricto rigor le establece reglas, y eso es señal de relación porque es su imagen y por lo tanto se debe conducir en pureza, en obediencia, al ser imagen de Elohim. Eso requiere una carga de responsabilidad tal que él debe caminar en rectitud. Por eso él establece ordenanzas, las primeras ordenanzas al hombre, y además le advierte, da una advertencia. Y esto es muy característico de Dios. Dios no castigará sin antes advertir. Y aquí lo está haciendo con Adán y con Eva. Le está diciendo que todo árbol podrán comer, ¿no es cierto? Más el árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, la advertencia, ciertamente morirás. Entonces, en su aspecto relacional, vemos de que él también da, ¿no es cierto?, asigna misiones, asigna tareas y además establece leyes para el hombre para que se conduzcan en ella y sus consecuencias si no las obedece. Otro aspecto, ¿no es cierto?, de que nosotros seamos a la imagen de Elohim está en que es multifacético, así como nosotros también debemos serlo. La imagen de Elohim nos lleva a ser una presencia representativa en la tierra. El hecho que Él confiera poder para gobernar, está confiriendo, está asignando poder. No es que nosotros tengamos poder por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios medios. Es Él el que es el que asigna. Así como un gobernante o como un intendente, ¿no es cierto?, representa al gobierno en un lugar, así Dios nos ha conferido poder para gobernar en esta tierra, porque somos representantes de Elohim. Dios ha creado entonces la humanidad para manifestar su gloriosa presencia en toda la tierra. Ese era el propósito. Entonces tenemos que pensar qué ha pasado, qué ha hecho el pecado entonces con toda esta eh, imagen de Elohim. También la imagen de Elohim es como presencia, somos imagen de Elohim en el aspecto de presencia personal. Esto es como una manifestación personal sobre las bases de la comunicación, el hablar, el diálogo, ¿ya? Esto es como Dios está entre nosotros y con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios se relaciona también
en la palabra de Dios, ¿ya? Él nos habla, Él nos instruye por su palabra, pero además está en medio de nosotros, está con nosotros por medio de su Santo Espíritu, quien nos debe, ¿no es cierto?, guiar, nos debe ayudar a ser personas que se acerquen a la imagen de Cristo. Entonces, la imagen de Elohim también habla en el aspecto como presencia personal. Otro aspecto que tiene el que seamos imagen de Elohim como presencia es en sus promesas, en sus pactos. Una comprensión adecuada de la humanidad sitúa a cada hombre o mujer en la historia que Dios está contando. No una historia de la humanidad eh, que trata de recuperar, ¿no es cierto? O Dios tratando de recuperar ese paraíso perdido, no, sino de regenerar el cielo y la tierra por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, Adán fue creado con el propósito de cumplir, de que viniera el Mesías, que viniera el Señor. Y el Señor Jesús vino al mundo como la revelación más completa de la presencia y personalidad de Dios. No sé si me logro explicar. Dios, fiel a sus promesas, fiel a sus pactos, Él crea al hombre con el propósito de que en esa humanidad que Él creyó viniera en la historia de la humanidad, apareciera en la historia de la humanidad el Señor, el Mesías, el elegido, el ungido de Dios, ya el libertador. Y con la venida del Señor, ¿no es cierto?, aparece la revelación más completa, más perfecta de lo que es la imagen de Dios. Esa imagen que fue trastocada en la antigüedad por el pecado, ahora con Cristo es manifestada perfectamente, ¿no es cierto?, para nuestro deleite, para nuestra bendición. Él, el Señor, es la verdadera imagen de Dios y por lo tanto, cuando definimos la imagen de Elohim, debemos hacerlo conectando Génesis capítulo 1 con el Evangelio de Juan capítulo 1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué está diciendo entonces estos dos versículos? Un creador todopoderoso, soberano, y el Salvador, quien es ese poderoso soberano. Eso es lo que es la imagen, ¿no es cierto?, que expresa Juan en su primer capítulo, esa imagen perfecta, esa imagen que ya no está trastocada por el pecado, sino que es pura, es idéntica, igual, ¿no es cierto?, a la imagen de Dios. Entonces, en conclusión, Dios Elohim creó al hombre y mujeres a su imagen de tres maneras, ¿ya? Nos creó para tener una relación personal con Él, nos creó para representarlo en la tierra a través de la creación dominante, ¿no es cierto?, que se asemeja a su santidad y reproduce su imagen. Dios nos creó para dar testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es la verdadera imagen de Dios. Entonces, hermanos queridos, ¿cómo no agradecer? ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no alabar a Elohim cuando Dios no solo nos creó, sino también que nos hizo a su imagen? Podríamos haber sido como cualquier animalito que Él creó, pero Él nos hizo distintos, Él nos hizo, a su imagen. ¿Cómo no hemos de agradecer ese gran honor y gran privilegio? Pero también cómo no debemos de tener cuidado en conducirnos en nuestra vida con prudencia, con santidad, con temor, sabiendo que somos portadores de la imagen de Elohim. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando a veces nos disgustamos con la creación que está? Cuando a veces nos disgustamos con las situaciones que nos pasan. ¿Por qué no valoramos el día a día que Dios nos permite dar? Que podamos llegar a un punto de vernos al espejo y decir, yo soy la imagen del Dios invisible. Dios me creó para ser su imagen y estoy
no estoy dando una buena reputación a esa imagen, debo hacer algo. Pida a Dios, pidamos a Dios que renueve nuestros sentidos de asombro y gratitud por las cosas que Él ha hecho y que ha hecho a nosotros y que ha hecho por nosotros. Un Dios poderoso podría haber creado un mundo diferente del que conocemos. Podría haber tenido cielos de forma eterna, perpetuamente oscuros. No había necesidad de ello. Podría haber hecho, de lo ya creado, podría haber hecho que la hierba fuera tan desagradable que hiriera al caminar. Podría, no sé, viendo cosas cotidianas, podría haber hecho animales, mascotas que no podrían ser domesticadas, ¿ya? Y personas que fueran incapaces de amar. Pero nosotros somos capaces de amar, y esto es porque está esos atisbos de la imagen de Elohim en nuestra vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el mundo que das por sentado es a menudo tan increíblemente hermoso, o estamos tan habituados a ello, tan agradable para vivir? ¿Por qué las personas a tu alrededor son capaces de manifestar amabilidad? ¿No será porque somos creados a la imagen de Elohim? ¿Qué estamos haciendo nosotros creyentes en Cristo? Que nuestra misión es aún más alta. Debemos conformarnos a la imagen del perfecto y santo Salvador, el Señor Jesucristo, quien es la imagen viva de su sustancia, la imagen viva de Dios. Y nosotros somos llamados a parecernos a Él. En lugar de disfrutar a las personas que a ver, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, pensemos, toda esta humanidad fue creada a la imagen de Dios y deberíamos disfrutar de aquello, disfrutar esos atisbos de amabilidad. Por ejemplo, en la semana fui a comprar al supermercado y la gente anda estresada y se enojaron con una cajera porque era muy amable y le hablaba, ¿no es cierto?, a algunos clientes y hacía que la fila se demorara. A lo mejor nosotros hemos pasado por esa situación de estrés donde queremos que esto se apure, que para qué tanta amabilidad, haga las cosas rápido, ¿ya? Y no disfrutamos de esos atisbos de Dios manifestados en aquellas personas por medio de esa amabilidad que tiene para tratar a las personas. ¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo nos comportamos? Un hijo de Dios crece diariamente en su imagen. Y no estamos preocupándonos, entonces, no deberíamos preocuparnos y estar desconforme, por ejemplo, de mi cara que tengo. Es como Dios te hizo, es como Dios me hizo. De que tengo muchas arrugas, de que el pelo se me está poniendo blanco. Es así Dios te hizo. Él quiso hacerte así. Él quiso manifestar su imagen en ti, en mí. Hoy pidamos a Dios rehacer nuestros sentidos para maravillarnos de su poder creativo. Esa es mi reflexión sobre este nombre Elohim, la imagen que fuimos hechos a la imagen de Elohim. Y te invito a que te maravilles de esta imagen. Valora la vida que Él te ha dado. Valora el hecho de que somos hechos a su imagen y semejanza. Que el Señor te bendiga, hermano, que tengan un hermoso día y que estas cosas que estamos viendo, estos pequeños estudios que estamos viendo, sirvan para que podamos concientizar a este Elohim. Que el Señor te bendiga. Fue un gusto haber abierto las escrituras nuevamente con ustedes. Chao.